Pueden acomodarse brevemente. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este segundo domingo del tiempo ordinario nos presentan tres lecturas. La primera del profeta Isaías, la segunda de Pablo a los Corintios y el Evangelio de San Juan. El tema central de la palabra de Dios de este domingo es la alianza de Dios con su pueblo. Generalmente el concepto de alianza tiene muchos conceptos: acuerdo, armonía, vinculación. Pero aquí generalmente el libro de Isaías nos habla de esa alianza simbolizada en el marido con su esposa, simbolizando la relación que tiene Dios con su pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Ese es un concepto de amor. Dios siempre ama a su pueblo. Cuando este pueblo estaba esclavo, comenzó su liberación. En Egipto, esclavo por mucho tiempo, y ellos le suplicaron a Dios que querían volver a su tierra. Ahí intervino Moisés y con la ayuda de Dios ese pueblo consiguió su liberación. Y hoy el profeta Isaías, frente a ese pueblo, que le dice: por amor a Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que se rompa la aurora de su justicia y su salvación llame como una antorcha, simbolizando el camino de Dios con su pueblo, que Dios nunca abandona a su pueblo. Los pueblos verán tu justicia y los reyes su gloria. Esa manifestación de Dios con su pueblo, ese acompañamiento. Y sigue diciendo el profeta: ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi predilecta, y a tu tierra desposada. Porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Esa vinculación, esa unión de Dios con su pueblo es una unión intrínseca, donde no hay separación, porque Dios ama a su pueblo, lo creó para él, para que el hombre administrara
este pueblo de Dios. Como una joven se desposa con una doncella, así te desposa tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija Dios contigo. Es la comparación de esa alianza con un matrimonio, esa alianza de amor, para que ustedes comprendan la categoría que tiene un matrimonio, que es un sacramento de amor, y compara ese matrimonio con la vinculación de Dios con su pueblo. Dios siempre ama a su pueblo, y hoy lo dice muy claro el profeta Isaías. En el Evangelio de San Juan encontramos que Jesús es invitado a una boda, a un acto social. Y dice la palabra de Dios: había una boda en Caná de Galilea, un pequeño pueblo que pertenecía a Galilea, que existe y van multitudes de personas a ese pequeño templo. Muchos van a renovar su matrimonio, a fortalecer ese vínculo de unidad tan bella que el Señor ha creado a través de la iglesia doméstica. Pero había un personaje muy importante invitado a la boda también. La madre de Jesús estaba allí. Y parece que se encontraron porque ya el maestro estaba predicando y anunciando el reino de Dios en muchos pueblos. Y por coincidencia, la madre de Jesús estaba en la boda. Parece, y estoy seguro, que había alguna vinculación familiar en esta boda de Caná de Galilea. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Generalmente la boda en la mentalidad judía duraba varios días. Era un acontecimiento y una fiesta. Y existían las tinajas de las purificaciones, que generalmente en cualquier casa de los judíos estaba esa tinaja para lavarse las manos, porque pensaban que el medio ambiente lo podía contaminar. Y el vino era un signo muy bonito en la boda. Nunca podía faltar. Y en esta ocasión faltó el vino, y se acercan a la madre de Jesús, que intervenga con esta familia, la mediación, el puente de la madre de Jesús. Y le dicen a la madre de Jesús: no tiene vino, no tiene vino. Le dice la madre de Jesús a su hijo: no tiene vino. Jesús le dice: mujer,
¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Lo primero, ¿qué quiere decir el evangelista San Juan frente a la propuesta de la Madre de Jesús? Todavía no ha llegado mi hora. ¿A qué hora hacía referencia? A la hora de la muerte, a la hora del sufrimiento, que era la cruz. Y su madre, sin preguntarle la respuesta del maestro, simplemente el maestro le había dicho: todavía no ha llegado mi hora. Y su madre le dice a los sirvientes: hagan lo que él le diga. Este mandato afirmativo, hasta cierto grado categórico, simplemente el hijo obedece a su madre. Esto tiene un mensaje muy profundo a nivel bíblico. Esa vinculación de la madre de Jesucristo para intervenir en cualquier dificultad. Categóricamente le da una orden y el hijo le obedece. Y dice la palabra de Dios: había allí colocadas 6 tinajas de piedra. La segunda simbología de esta palabra de hoy: 6 tinajas de piedra, indicando la imperfección, que no es perfecto, porque el número 7 es el símbolo de la perfección, porque la perfección era Cristo Jesús, que se tenía que completar con la muerte en la cruz. Y la llenaron las tinajas de agua, la llenaron, simbolizando también el gran vacío interior que había en esa comunidad, inclusive hasta una crítica muy sutil al concepto religioso, porque aquí la tercera manifestación de Jesucristo para darse a conocer. En la Epifanía, la manifestación, Dios se da a conocer a su pueblo. Vinieron los reyes del oriente, los pastores, en otro texto, le ofrecieron regalo. Se dio a conocer, que fue la primera manifestación de Dios al mundo. La segunda manifestación fue en el momento del bautismo de Juan el Bautista. Jesucristo no necesitaba bautizarse porque es el propio Dios, y ahí descendió el Espíritu Santo. Y hoy es la tercera manifestación
a través de este primer milagro que Él realiza de convertir el agua en vino. Dice la palabra, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice, saquen ahora y llévenselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. Él probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Fíjense bien, el mayordomo no sabía de dónde venía. Otro símbolo, otra crítica a la religión de los judíos, que no habían reconocido al Mesías como su Salvador, que no habían reconocido a Jesucristo como el Rey verdadero. Él no sabía de dónde venían. Los sirvientes sí lo sabían, que simbolizan los discípulos, aquellos que son seguidores del Maestro, que le sirven para la extensión del reino de Dios. Toda esta palabra de Dios está llena de muchas simbologías: agua, vino, tinaja 6, indicando la imperfección, el sabor del vino es la alegría y el gozo. Entonces llama al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora, diciéndole claramente esa vinculación de Dios con su pueblo, que ellos deben aceptar el verdadero vino, el vino de la alegría, el vino del entusiasmo. Eso es lo que produce una verdadera boda, cuando hay vino en abundancia, y ese vino produce entusiasmo, alegría. Es la vinculación de Dios con su pueblo. Es la iglesia como esposa. Entonces, para nosotros, toda esta simbología la tenemos que vivir. Tener una vinculación con Dios a través de los sacramentos, de la oración, de gesto piadoso, de mediación como la Santísima Virgen María, que a través de ella Jesucristo realizó el primer milagro. Y fíjense un dato muy curioso: toda la manifestación de Jesucristo fue fuera del templo de Jerusalén. Se manifestó la Epifanía fuera del templo. Se manifestó el bautismo en el río Jordán fuera del templo. Hizo mi primer milagro fuera del templo. ¿Qué indica esto? ¿Qué simbología indica esto? Que Jesucristo vino a salvar a aquellos que estaban enfermos, que necesitaban
de la palabra de Dios, de la fortaleza de Dios. Pura coincidencia, Él no se dio a conocer en el templo de Jerusalén. Ya en el templo, en su vida pública, Él lo que predica, anuncia el reino de Dios. Pero en los acontecimientos vertebrales de la manifestación de Él, Epifanía, darse a conocer, encontrarse con su pueblo, con el bautismo de Juan, donde desciende el Espíritu Santo, y hoy en el primer milagro que convierte el agua convertida en vino, simbolizando la alegría. Todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya está todo bebido, el peor. Aquí habla ¿a quién? Al esposo. Nunca aparece la esposa. También el símbolo de la vinculación de Dios con su pueblo, de esa alianza perfecta que Dios realiza. Esa alianza también de la presencia del Mesías, que se unifica a su pueblo, que habla con su pueblo, que anuncia el evangelio a su pueblo. Todo evangelio es un símbolo de la cercanía de Jesucristo con la gente. Dice la palabra, este fue el primero de los signos de Jesús que realizó en Caná de Galilea. Así se manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él a través de los signos. Creyeron en Él en la manifestación. Vinieron de oriente, vinieron los pastores y le ofrecieron regalo. Creyeron en Él todo el pueblo, los discípulos de Juan el Bautista y la gran multitud en el río Jordán. Creyeron en Él en este milagro que hoy realiza. Y eso es un mensaje de lo que el Papa Francisco ha predicado constantemente. Una iglesia en salida, una iglesia de la periferia, una iglesia que escucha constantemente el pueblo de Dios, no una iglesia de confort, no una iglesia fundamentada en ritualismo, sino en el verdadero ritual que es la presencia de Jesucristo a través de la Eucaristía, porque aquí también simboliza la Eucaristía, el símbolo del vino, el banquete, el símbolo del vino, porque donde hay vino hay banquete, y ahí se produce el primer milagro. En la segunda lectura que hemos escuchado, es simplemente nos habla de los carismas que hay en la iglesia y menciona, pero un mismo Espíritu, hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra para todo en todos. Esa unidad que debe existir entre Dios y el pueblo, esa unidad que debe existir entre la iglesia que somos nosotros a través del bautismo con Jesucristo. ¿Y quién nos regala los carismas? ¿Quién nos regala los ministerios? Es la persona de Jesucristo. Pero
los carismas, los ministerios, no pueden ser vacíos, no pueden ser huecos, tienen que tener una gran fortaleza, que es la fortaleza del Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos construir un templo grande, podemos construir muchas cosas para alabar al Señor, pero si no está la presencia del Espíritu Santo que se derrama con poder sobre la multitud, ese templo grande, esa estructura grande, no sirve para nada, porque tiene que estar la presencia del Espíritu Santo. Por eso dice, para que cual se lo tenga la manifestación del Espíritu para el bien común. Así uno recibe del Espíritu en hablar con sabiduría. Hablar con sabiduría. El que habla con sabiduría es un hombre prudente, un hombre medido. Hablar con inteligencia, fíjense bien la diferencia, hablar con sabiduría y hablar con inteligencia. Hay muchas personas que hablan con inteligencia, pero no tienen sabiduría. ¿Qué nos habla? De la inteligencia emocional, que hay que tener un corazón sano, una mente sana, para adquirir la sabiduría que viene del Señor. Y ese Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo es que nos va conduciendo para vivir nuestro ministerio, para vivir nuestro carisma de vida. Y sigue diciendo, hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe, por el mismo Espíritu recibe el don de la fe, y por el mismo Espíritu el don de curar, de hacer milagros, de profetizar, de anunciar el reino de Dios, de distinguir los buenos y los malos espíritus. Es decir, que el Espíritu Santo nos da discernimiento, nos da distinción para descubrir los signos de los tiempos. La iglesia sin la presencia del Espíritu Santo fuera una iglesia vacía, porque el Espíritu Santo es que nos fortalece, nos anima en la fe. Por eso en la vida, cada acontecimiento que sucede, bueno o malo en la iglesia, uno siempre tiene que pedir el discernimiento del Espíritu Santo. Decir, ¿qué quiere Dios sacar de esto a través de la presencia del Espíritu Santo? A veces la frustración humana, las limitaciones humanas, uno ve los acontecimientos de la vida eclesial, de la vida religiosa, como una frustración, y se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué en mi familia me sucede tal realidad? En mi comunidad me sucede tal situación, en la iglesia sucede esto. Y tenemos que preguntarnos, ¿está presente ahí el Espíritu Santo? ¿Está presente ahí ese Espíritu Santo que a través de la iglesia se va manifestando en nosotros? Y al final termina, el mismo y el único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que el Espíritu Santo
se derrama en nosotros. Hoy, en la boda de Caná de Galilea, se derramó el Espíritu Santo, simbolizando al pueblo de Dios, que el único que nos da la verdadera alegría, el verdadero entusiasmo, es Jesucristo, en el presente, en la persona del Espíritu Santo. Dios se manifestó en Jesucristo su Hijo, Dios se manifestó en el Padre y Dios se manifestó en el Espíritu Santo. Se derramó en el mundo a través del Espíritu Santo en la última etapa de la historia. Por eso nosotros tenemos que estar abiertos siempre a ese Espíritu Santo para que nos conduzca y nos guíe por el camino del bien. Que así sea.